La gran pregunta sobre la muerte. Porque el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras de Romanos capítulo 6 versículo 23 nos confrontan con una verdad inevitable: la muerte nos alcanzará a todos, pero, ¿qué ocurre después? Hoy exploraremos este misterio desde las Escrituras, no desde teorías humanas ni fantasías modernas, sino desde el mensaje eterno y revelado por Dios. La muerte es un tema que muchos prefieren evitar, pero no podemos ignorar algo que forma parte de nuestra existencia. Desde el Génesis, la Biblia nos habla del origen de la muerte, una separación entre el hombre y Dios causada por el pecado. Pero este no es el final de la historia. A lo largo de las páginas de las Escrituras, Dios nos da vislumbres del más allá, señales de que la muerte no es el cierre definitivo, sino una puerta hacia otra realidad. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 encontramos que, al morir, el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta declaración es profunda. Nos habla de un retorno, de un ciclo que se completa, pero ¿qué significa que el espíritu vuelva a Dios? ¿Es eso lo que nos espera a todos? Muchos creen que la muerte es un estado de inconsciencia total, mientras otros piensan en cielos y castigos inmediatos. Pero antes de saltar a conclusiones, debemos dejar que la Biblia hable por sí misma. La clave está en comprender cómo Dios diseñó al ser humano, cuerpo y espíritu, y qué ocurre cuando esos dos elementos se separan. Para ello, volvamos al inicio, al momento de la creación. En Génesis capítulo 2 versículo 7 se describe cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Es un acto divino que marca la unión del cuerpo físico con el espíritu dado por Dios. Pero en la muerte, esta unión se deshace. El cuerpo regresa a la tierra, y el espíritu, como leemos en Eclesiastés, vuelve a Dios. Sin embargo, esta separación plantea más preguntas: ¿qué pasa con nuestra conciencia, nuestra identidad, nuestro destino eterno? La Biblia nos ofrece respuestas claras, pero no siempre fáciles de aceptar. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 28 al 29, nos advierte de un momento crucial: la resurrección de los muertos. Dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Esto implica que la muerte no es el fin, sino una etapa hacia algo mucho mayor y definitivo. Así que, si la muerte no es el final, sino un tránsito hacia el juicio y la eternidad, ¿cómo debemos prepararnos? En esta exploración, desentrañaremos los secretos bíblicos sobre el destino del alma, la promesa de la resurrección y el juicio final. Porque, al final, lo que ocurra después de la muerte dependerá de cómo vivimos y a quién seguimos en esta vida. La creación del hombre y el misterio del alma. En Génesis capítulo 2 versículo 7 leemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Este acto no es un detalle menor, es el fundamento de nuestra comprensión sobre la vida y la muerte. Somos una combinación única de materia y espíritu. Sin el aliento de Dios, el cuerpo sería solo polvo inerte. Y sin el cuerpo, el espíritu no tendría donde habitar en esta dimensión terrenal. Esta unión nos hace seres vivos, pero también explica qué sucede cuando llega la muerte: el cuerpo y el espíritu se separan. Pero, ¿qué es exactamente el aliento de vida que Dios sopló en el hombre? En hebreo, la palabra para este aliento es ruaj, que también puede traducirse como espíritu. Este espíritu no es un ser independiente que vaga eternamente, sino la esencia que Dios nos presta. Es su soplo, su vida que mora temporalmente en nosotros. Este concepto es clave para entender el destino del alma después de la muerte. Cuando morimos, el cuerpo regresa al polvo, como lo afirma Génesis capítulo 3 versículo 19, pero ¿qué ocurre con nuestra conciencia? Algunos textos parecen indicar que los muertos descansan en un estado de inconsciencia. Por ejemplo, el Salmo capítulo 146 versículo 4 dice: «Sale su espíritu, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos».
Esto ha llevado a algunos a concluir que, en la muerte, no hay actividad mental ni percepción, sino un cese total hasta que Dios intervenga en un momento futuro. Sin embargo, hay otros pasajes que nos hablan de una continuidad en el ámbito espiritual. Pensemos en el relato de Jesús sobre el rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Aquí, Jesús describe una separación inmediata entre los destinos de estos dos hombres, uno llevado al seno de Abraham, en un estado de consuelo, y el otro en un lugar de tormento. Este relato nos lleva a reflexionar, ¿es una parábola simbólica o una descripción literal de lo que ocurre después de la muerte? Aunque las interpretaciones varían, lo que queda claro es que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto directo en nuestra eternidad. Además, hay una esperanza segura que se menciona una y otra vez, la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 versículos del 51 al 52, Pablo describe un momento glorioso en el que todos seremos transformados. Este es un evento que trasciende la muerte misma, un acto de Dios en el que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto implica que la muerte no es un estado eterno, sino una espera. A lo largo de la Biblia, encontramos que el alma no es independiente de la intervención divina. No podemos decidir nuestro destino por fuerza propia. Dios es quien tiene el control, y solo Él puede determinar dónde estará nuestra alma. La gran pregunta, entonces, no es si continuaremos existiendo, sino en qué estado lo haremos y bajo qué condiciones. Este tema no es solo una curiosidad teológica, es una verdad que debería cambiar cómo vivimos cada día. La eternidad está escrita en nuestros corazones, pero el camino hacia ella se define aquí y ahora. El juicio final y el destino eterno. La Biblia no deja lugar a dudas, la muerte no es el final, sino el umbral hacia algo mucho más significativo. Jesús, en Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 34, describe un momento decisivo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este es el juicio final, donde cada ser humano se enfrentará a la evaluación divina de su vida. Este juicio no será un acto arbitrario ni basado en apariencias externas. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, Juan describe la escena: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí encontramos algo extraordinario: nuestras acciones tienen peso eterno. Cada palabra, cada decisión, cada acto será tomado en cuenta. Pero, ¿es nuestro destino determinado solo por nuestras obras? La respuesta bíblica es más profunda. En Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9, se afirma que la salvación no es por obras, sino por gracia mediante la fe. Esto significa que aunque nuestras acciones reflejan nuestra vida espiritual, es la fe en Cristo lo que nos asegura un lugar en el libro de la vida. Sin embargo, esta fe no es una mera creencia intelectual, es un compromiso transformador que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. El juicio final también revela una separación clara entre dos destinos eternos. Jesús lo explica de manera directa en Mateo capítulo 25 versículo 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La eternidad es una realidad ineludible, pero sus características dependen de cómo hemos respondido al llamado de Dios durante nuestra vida terrenal. Por un lado, está la vida eterna, una existencia gloriosa en la presencia de Dios, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Por otro lado, está la separación eterna de Dios, una condición descrita como oscuridad y tormento en numerosos pasajes. El concepto de vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Es una vida en plenitud, un estado de perfecta comunión con el Creador. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, se describe este futuro glorioso: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Este es el destino para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La otra cara de la moneda es un destino de separación eterna de Dios. Jesús lo describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9 versículo 48. Aunque esta imagen puede parecer aterradora, es una advertencia amorosa. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. El juicio no es solo un evento futuro, su realidad debe impactar nuestras vidas hoy. Las Escrituras nos invitan a reflexionar profundamente sobre el estado de nuestra relación con Dios. Nuestro destino eterno no es un misterio reservado para el futuro, se decide ahora, en cada elección y en cada respuesta a la voz de Dios. La resurrección, el triunfo sobre la muerte. La resurrección es uno de los misterios más sublimes y centrales en el mensaje bíblico. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 54 al 55, lo proclama con un júbilo incomparable: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras no solo transmiten esperanza, sino que revelan una promesa divina: la muerte, que parece invencible, será derrotada por completo. En las Escrituras, la resurrección no es solo un concepto teológico, sino una realidad concreta que apunta a un acto futuro de Dios. Jesús mismo es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Su resurrección no solo valida su divinidad, sino que asegura que los que creen en él también serán levantados. Es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que confían en Cristo. Pero, ¿qué significa tener un cuerpo glorificado? En Filipenses capítulo 3 versículo 21, Pablo nos da una pista: Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Este cuerpo será incorruptible, sin enfermedad, dolor ni debilidad. No será limitado por las restricciones físicas que conocemos en esta vida. Esto no es mera fantasía, es una promesa divina anclada en el poder del Creador. En Juan capítulo 11 versículos del 25 al 26, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras fueron dichas antes de resucitar a Lázaro, un evento que ilustra el poder de Cristo sobre la muerte. Pero el milagro de Lázaro fue temporal, él murió nuevamente. En cambio, la resurrección prometida para los creyentes es eterna. Es un paso definitivo hacia una existencia sin final, completamente unida a Dios. Además de la resurrección de los justos, las Escrituras también enseñan sobre la resurrección de los impíos. En Hechos capítulo 24 versículo 15, se afirma que habrá resurrección de justos e injustos. Esto es crucial porque revela que todos los seres humanos tendrán un destino eterno, ya sea para vida o para juicio. Nadie escapará de esta realidad. La resurrección también nos desafía a vivir con propósito. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, Pablo concluye su enseñanza sobre este tema diciendo: Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto implica que nuestra esperanza en la resurrección debe traducirse en acción. La manera en que vivimos refleja nuestra fe en esa promesa futura. Finalmente, el triunfo de la resurrección no es solo un evento venidero, sino una verdad que transforma el presente. Si la muerte ha sido vencida, entonces el temor ya no tiene poder sobre nosotros. Si la vida eterna es nuestra esperanza, entonces cada día cobra un sentido profundo. La resurrección no es solo el cierre del plan divino, sino su glorioso cumplimiento, donde Dios restaura todo lo que la muerte intentó destruir. El paraíso y el infierno, dos destinos eternos. Jesús, al hablar del destino eterno, usó palabras claras y a menudo impactantes. En Lucas capítulo 23 versículo 43, mientras estaba en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este paraíso es mucho más que un lugar de descanso, es la presencia misma de Dios. Es el lugar donde los fieles gozan de comunión eterna con su Creador, libres del pecado, el sufrimiento y la separación. Pero, ¿qué implica realmente estar en el paraíso? La Biblia describe el paraíso como una morada celestial donde la plenitud de la vida eterna se experimenta en comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 nos habla del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios, una referencia directa al Edén restaurado, donde no hay más muerte ni maldición. Este paraíso es la recompensa para aquellos que, por fe en Cristo, han sido reconciliados con Dios. No es un estado abstracto ni una idea simbólica, es un lugar de realidades gloriosas y tangibles. Por contraste, el infierno es la realidad opuesta, un destino de separación total de Dios. En Mateo capítulo 25 versículo 41, Jesús habla de el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este no es un lugar creado para la humanidad, pero aquellos que rechazan la gracia de Dios terminan compartiendo este destino. La separación de Dios no es solo física, es espiritual y total. Es vivir sin el menor rastro de su amor, su luz o su presencia. Las descripciones del infierno en las Escrituras son solemnes. Marcos capítulo 9 versículos del 43 al 48 lo presenta como un lugar donde el fuego nunca se apaga. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, se habla de un lago de fuego, un simbolismo que transmite sufrimiento perpetuo. Sin embargo, estas imágenes no son solo advertencias, son una llamada urgente al arrepentimiento. Dios no desea que nadie perezca, como lo afirma 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. El infierno no es el resultado del deseo divino, sino de una decisión humana de rechazar su amor. El paraíso y el infierno no son simplemente destinos futuros, sus realidades comienzan a manifestarse en la forma en que vivimos hoy. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta vida abundante no empieza después de la muerte, sino aquí, cuando elegimos seguirle. Por otro lado, vivir lejos de Dios ya es un reflejo anticipado de la separación eterna. La eternidad, en cualquiera de sus formas, no es una cuestión de azar ni de destino ciego. Es el resultado de una elección, aceptar o rechazar el regalo de la salvación. La gracia de Dios está al alcance de todos, pero requiere una respuesta. Esta elección define no solo nuestro futuro eterno, sino también la calidad y propósito de nuestra vida presente. El paraíso es un lugar de esperanza y restauración, mientras que el infierno es un recordatorio de las consecuencias del rechazo. Ambos destinos nos confrontan con nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. Vivir con esta perspectiva eterna no solo transforma nuestra relación con la muerte, sino también con la vida misma. Nos invita a vivir cada día con propósito, conscientes de que lo temporal es solo una preparación para lo eterno. El papel del arrepentimiento y la fe en el destino eterno. El arrepentimiento no es solo un concepto bíblico abstracto, es un cambio profundo que transforma nuestro destino eterno. En Lucas capítulo 13 versículo 3, Jesús declara, «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Estas palabras son una advertencia, pero también una invitación a reconciliarnos con Dios. El arrepentimiento es más que lamentar nuestros errores, es un cambio de dirección, un reconocimiento de que hemos vivido alejados de los caminos de Dios y un compromiso sincero de volver a Él. La Biblia describe el arrepentimiento como un acto de humildad. En 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14 se nos dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este pasaje revela el corazón de Dios, Él no desea condenarnos, sino restaurarnos. Pero esta restauración requiere una respuesta de nuestra parte, un acto de voluntad que reconozca nuestra dependencia de su gracia. El arrepentimiento no ocurre en un vacío, está intrínsecamente ligado a la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 lo deja claro, sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el puente que nos conecta con Dios, pero no es una fe ciega ni superficial. Es una confianza activa en su carácter, sus promesas y su plan de salvación. La fe en Cristo no solo nos asegura un lugar en el paraíso, transforma nuestra vida presente. En Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 10, Pablo escribe: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta confesión no es una fórmula mágica, es la expresión externa de una convicción interna. Es un acto de rendición total a Cristo como Señor y Salvador. Pero, ¿qué implica vivir por fe? Santiago capítulo 2 versículo 26 afirma: la fe sin obras está muerta. Esto no significa que las obras nos salvan, sino que la fe verdadera produce fruto visible. Un corazón arrepentido y lleno de fe se refleja en acciones concretas: amar a los demás, perdonar, buscar la justicia y vivir con integridad. Estas obras no ganan nuestra salvación, pero evidencian la transformación que ocurre cuando Cristo reina en nuestra vida. El arrepentimiento y la fe no son eventos únicos, son una postura continua del corazón. A medida que caminamos con Dios, Él nos revela áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a su control. Este proceso de santificación es parte de nuestra preparación para la eternidad. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta renovación no solo afecta nuestro destino eterno, sino cada aspecto de nuestra existencia aquí y ahora. El arrepentimiento y la fe son respuestas inseparables a la gracia de Dios. No podemos alcanzarlo por nuestros propios méritos, pero Él nos llama a participar activamente en su obra redentora. Nuestro destino eterno se define por nuestra respuesta a esta gracia. Dios nos ofrece la oportunidad de vivir en reconciliación con Él, tanto ahora como por toda la eternidad. La pregunta no es si Dios está dispuesto a salvarnos, la verdadera cuestión es si nosotros estamos dispuestos a aceptar su llamado. La victoria final sobre la muerte y la esperanza eterna. La muerte es un enemigo universal, una sombra que persigue a cada ser humano desde el principio de la vida. Sin embargo, la Biblia asegura que no será el final definitivo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 26, Pablo describe a la muerte como el postrer enemigo que será destruido. Este acto culminante no es un evento simbólico, es el clímax del plan de redención de Dios, un momento donde la vida triunfa de manera definitiva. Jesús no solo prometió la victoria sobre la muerte, la conquistó en su propia resurrección. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Él declara: yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es un recordatorio poderoso de que la muerte no tiene dominio final sobre quienes están en Cristo. Al ser resucitado, Jesús no solo aseguró su propia victoria, sino la de todos los que creen en Él. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión gloriosa de este triunfo. En Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 4, Juan describe un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar donde Dios mismo habitará con su pueblo y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino final de los redimidos, una existencia libre de toda corrupción, restaurada a la perfección original que Dios había diseñado. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esta victoria? La Biblia nos enseña que la garantía de esta esperanza está en la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 8 versículos del 38 al 39, Pablo afirma con confianza: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La victoria sobre la muerte no depende de nuestra fortaleza, sino de la obra perfecta de Cristo.
Este triunfo no solo cambia nuestra perspectiva sobre la muerte, sino también sobre la vida. Si la muerte ha sido vencida, entonces cada día se convierte en una oportunidad para vivir con propósito eterno. En Juan capítulo 10 versículo 28, Jesús dice: Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta seguridad nos invita a vivir sin temor, sabiendo que nuestra vida está en manos del único que tiene poder sobre la muerte. La esperanza de la victoria final también nos da consuelo en medio del sufrimiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 14, Pablo anima a los creyentes a no entristecerse como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La promesa de la resurrección nos permite enfrentar el duelo con la certeza de que la separación es temporal. La victoria sobre la muerte no es solo una promesa futura, es una realidad que transforma nuestra existencia presente. Nos llama a vivir con valentía, amor y gratitud, reflejando la gloria del Dios que ha derrotado al último enemigo. Cada día que vivimos bajo esta esperanza es una declaración de fe, una afirmación de que la vida tiene un propósito eterno y que, en Cristo, la muerte ha perdido su aguijón para siempre. Una eternidad en la presencia de Dios. La culminación de toda la narrativa bíblica apunta hacia una eternidad en la presencia de Dios. Este no es solo el final del relato, es el propósito mismo para el cual fuimos creados. En Apocalipsis capítulo 22 versículos del 3 al 4 se nos dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Estas palabras capturan la esencia de la vida eterna, una comunión perfecta y sin obstáculos con el Creador. El plan de Dios siempre ha sido restaurar lo que se perdió en el Edén. Allí, el hombre disfrutaba de la presencia directa de Dios, pero el pecado trajo separación. Sin embargo, en la eternidad, esa brecha será cerrada para siempre. Ver el rostro de Dios es más que un acto físico, es experimentar su gloria, su amor y su santidad en plenitud. En este estado, no habrá más pecado, ni tentación, ni barreras que nos impidan disfrutar de su presencia. La eternidad con Dios no será una existencia estática ni aburrida. En Isaías capítulo 65 versículos 17 al 18, Dios promete: He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Este nuevo cielo y nueva tierra serán un lugar de actividad, creatividad y gozo eterno. Es un mundo renovado, libre de corrupción, donde todo refleja la bondad y la belleza de Dios. En este lugar, los redimidos vivirán como hijos e hijas del Rey. Romanos capítulo 8 versículo 17 nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que participaremos en su reino, no como simples espectadores, sino como colaboradores en su obra eterna. La Escritura habla de gobernar con él, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12, no como un acto de dominación, sino como un privilegio de compartir su autoridad y su propósito. Además, la vida eterna es un reflejo del carácter de Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 8 se nos recuerda que Dios es amor. Este amor no solo será el ambiente de nuestra existencia, sino la esencia misma de nuestra relación con Él. Vivir en su amor implica una satisfacción total, una plenitud que trasciende todo lo que podemos imaginar. El Salmo capítulo 16 versículo 11 dice: En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es el corazón de la eternidad, un gozo que no tiene fin. La eternidad también será un testimonio del triunfo de Cristo sobre el mal. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 proclama: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todo lo que el pecado destruyó será restaurado, todo lo que la muerte arrebató será devuelto en abundancia. Cada lágrima, cada pérdida y cada lucha serán redimidas en el amor perfecto de Dios. En última instancia, la eternidad con Dios no es solo una promesa para el futuro, es una invitación para hoy. En Juan capítulo 14 versículos del 2 al 3,
Jesús nos asegura que Él ha preparado un lugar para nosotros. Este lugar no es simplemente un espacio físico, es un hogar eterno en el corazón de Dios. La vida eterna comienza cuando aceptamos esa invitación, permitiéndole transformar nuestra vida aquí y ahora. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a recibir lo que Él nos ofrece? La eternidad está delante de cada uno de nosotros, y nuestra respuesta a su gracia define no solo nuestro destino, sino nuestra experiencia de la vida misma. Dios nos llama a una relación eterna con Él, donde la muerte, el dolor y el mal son derrotados, y la vida se disfruta en su máxima plenitud, para siempre.